Mira, hijo, le decía mientras servía té en tazas de porcelana fina, sin siquiera levantar la vista, el amor es un lujo para los que pueden permitírselo. Tú no puedes permitirte errores sentimentales. Tu apellido tiene peso. Tu sangre, historia. Rico asentía, incómodo, pero obedecía. Siempre obedecía. Porque, aunque su corazón latía con fuerza propia, había aprendido desde niño que contradecir a Dolores era como desafiar al destino. Esa noche, sentado en el estudio de la mansión, con la lluvia golpeando los ventanales como si el cielo también quisiera entrar a juzgarlo, Rico miraba una foto en su escritorio. Era de él y Valentina, en una playa olvidada del Caribe, riendo bajo el sol, con los pies descalzos y las almas desnudas. En esa foto, él no era Rico, el magnate. Era simplemente un hombre feliz. Pero Dolores había entrado sin llamar, como siempre, y había dejado caer las palabras como cuchillos sobre la mesa. ¿Sigues pensando en esa mujer? ¿Después de todo lo que te dije? Mamá, ella me ama. Amor. Exclamó Dolores con una risa seca. ¿Y qué es el amor cuando no tiene fundamento? Ella no viene de nada, Rico. Nada. ¿Y ahora dice que está embarazada? ¿De verdad crees que ese bebé es tuyo? Rico apretó los puños, pero no respondió. Porque en el fondo, temía que su madre tuviera razón. No por Valentina, sino por él mismo. ¿Era digno de ser amado sin condiciones? ¿O solo valía por su cuenta bancaria? Piensa en tu futuro, insistió Dolores, acariciándole el hombro con una ternura falsa. Una mujer como ella te arrastrará al barro. Y tú naciste para volar, no para enterrarte. Rico cerró los ojos. Y en ese silencio, tomó la decisión más cobarde de su vida, creerle a su madre antes que a su propio corazón. A la mañana siguiente, llamó a Valentina. Su voz temblaba, pero fingió firmeza. Valentina, esto no puede seguir. No somos compatibles. No pertenecemos al mismo mundo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, una respiración profunda, como si ella estuviera tragando el dolor entero para no derramarlo sobre él. ¿Es eso lo que crees, o lo que te dijeron que creyeras? Rico no respondió. Colgó. Y así, con una llamada fría y una excusa de cristal, dejó ir a la única persona que alguna vez lo había visto, no como Rico, el rico, sino como el hombre que temía ser invisible sin su fortuna. En la mansión, Dolores sonrió. Pero en el alma de Rico, algo se quebró para siempre. ¿Por qué? Susurró al vacío, como si Rico aún estuviera allí para responderle. Pero solo el silencio le devolvió la voz. Y en ese silencio, algo nació, no era rencor, no aún. Era determinación. A la mañana siguiente, empacó lo esencial. No se llevó regalos, ni joyas, ni el anillo que él le había puesto en el dedo con promesas que ahora sonaban huecas. Solo se llevó su dignidad, su título de psicóloga y una ecografía doblada en 4, guardada en el bolsillo del abrigo como un secreto sagrado. Se mudó a una ciudad pequeña, donde nadie conocía su nombre ni su pasado. Alquiló un apartamento diminuto, con paredes desconchadas y una ventana que daba a un patio lleno de geranios. Allí, entre olores a café recién hecho y pañales recién lavados, comenzó de cero. Los meses pasaron. Su vientre creció. Sus noches se llenaron de insomnio y sus días, de trabajos dobles. Por las mañanas atendía niños en una clínica comunitaria, por las tardes daba clases particulares. Comía poco, dormía menos, pero cada centavo lo guardaba en una lata de galletas vacía, bajo la cama. Para ellos, pensaba. Todo será para ellos. Y luego, una madrugada de tormenta, cuando los truenos parecían romper el cielo en dos, llegó el parto. Prematuro. 3 vidas luchando por respirar antes de tiempo. Los médicos dijeron que era un milagro. Ella, exhausta, con los ojos hinchados y las manos temblorosas, los vio por primera vez a través del vidrio de la incubadora. 3 rostros diminutos, idénticos, frágiles como alas de mariposa. Se llamarán Mateo, Lucas y Luna, dijo con voz ronca, pero firme. Nadie celebró con ella. No hubo globos, ni abrazos de familia, ni un hombre sosteniendo su mano.
Solo ella, sus hijos y el eco de una promesa rota. Años después, ya convertida en una psicóloga respetada en su comunidad, Valentina organizaba eventos benéficos para niños en situación de vulnerabilidad. Había aprendido a sonreír de nuevo, aunque su sonrisa nunca llegaba del todo a los ojos. Y cada noche, antes de dormir, leía un cuento a sus 3 pequeños, que crecían fuertes, curiosos, llenos de preguntas. «Mamá, ¿por qué no tenemos papá como los otros niños?», preguntó Luna una noche, con sus ojos grandes fijos en los de ella. Valentina tragó saliva. No mintió. Nunca lo haría. «Lo tuvimos», dijo suavemente. «Pero eligió no quedarse. Eso no significa que no los ame, solo que a veces, los adultos también tienen miedo. Y el miedo los hace tomar decisiones que lastiman». «¿Tú lo amabas?», insistió Lucas, abrazando su osito de peluche. Ella miró por la ventana, donde la luna brillaba con una luz triste. «Lo amé tanto, que por un tiempo pensé que no podría respirar sin él. Pero aprendí que el amor verdadero no te quita el aire. Te da alas. Y si alguien te quita el aire, no era amor. Era posesión». Los niños callaron. Pero en sus miradas, Valentina vio algo que la aterraba y la conmovía al mismo tiempo, la semilla de la duda. ¿Y si algún día él regresaba? ¿Y si quería verlos? ¿Y si los amaba de verdad? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era esto: si alguna vez volvía, no sería por lástima, ni por culpa, ni por consejo de nadie. Sería porque, al fin, había aprendido a escuchar su propio corazón. Y mientras tanto, ella seguiría protegiendo a sus hijos con uñas y alma. Porque ya había perdido a un hombre. Nunca perdería a sus hijos. ¿Crees que el dinero puede sanar heridas?, le preguntó ella, con una sonrisa tímida pero directa. No, respondió él, sorprendido por su propia honestidad. Pero quizás puede construir un puente para que otros no caigan en el mismo abismo. Esa noche caminaron por la ciudad hasta el amanecer. Hablaron de libros, de miedos, de lo que querían dejar al mundo. Y en algún momento, entre risas y silencios cómplices, Rico sintió algo que nunca había sentido, que no tenía que fingir. Con Valentina, no era el hijo de Dolores, ni el heredero. Era simplemente Rico. Un hombre con dudas, con cicatrices, con ganas de ser mejor. Se casaron en secreto, en una capilla de campo, con solo 2 testigos, un viejo amigo de él y la mejor amiga de ella. Dolores no fue invitada. Pero cuando se enteró, su reacción fue como un huracán contenido en un susurro. ¿Te casaste con esa asistente social?, preguntó días después, mientras cortaba flores en el jardín con tijeras de plata. Se llama Valentina, mamá. Y es psicóloga. Psicóloga, asistente, lo que sea, no pertenece a tu mundo, Rico. ¿Crees que entenderá tus responsabilidades? ¿Tus obligaciones? ¿O solo quiere un boleto de ida a tu cuenta bancaria? Ella no es así. Gritó Rico, por primera vez en años, con los puños apretados. La amo. Dolores soltó las tijeras. Se acercó lentamente, con una calma que helaba más que el grito más fuerte. El amor no paga impuestos, hijo. Y tú no puedes permitirte errores sentimentales. Tu padre construyó esto para que no dependieras de nadie. ¿Y ahora vas a entregarlo todo, a una mujer que ni siquiera sabe qué tenedor usar en una cena formal? Rico quiso defenderla. Quiso gritar que Valentina sabía más sobre el alma humana que toda la alta sociedad junta. Pero las palabras se le atoraron. Porque, en el fondo, una parte de él, esa parte insegura, moldeada por años de control, dudaba. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si Valentina, con toda su bondad, no era capaz de entender la presión que él cargaba? Las primeras grietas aparecieron en forma de llamadas no contestadas, cenas canceladas, excusas frías. Valentina lo notaba. Lo veía en sus ojos, la distancia, la culpa, la lucha interna. ¿Sigues creyendo en nosotros?, le preguntó una noche, mientras él se desabrochaba la corbata, evitando su mirada. Claro que sí, dijo, pero su voz sonaba hueca.
Entonces, mírame, insistió ella, tomando su rostro entre sus manos. Mírame y dime que no estás dejando que alguien más decida por ti. Rico la miró. Vio en sus ojos el reflejo de todo lo que había perdido al dejar de ser él mismo. Pero también vio el miedo. El miedo a decepcionarla. El miedo a fallar. Y, peor aún, el miedo a que su madre tuviera razón. No sé quién soy cuando no estoy contigo, confesó, con la voz quebrada. Entonces quédate, susurró Valentina. Quédate y descúbrelo conmigo. Pero no se quedó. Porque cuando el amor choca contra el miedo, y el miedo ha sido alimentado durante décadas, el amor, por más puro que sea, necesita un milagro para sobrevivir. Y Rico no creía en milagros. Creía en consejos. En control. En lo que su madre le decía que era correcto. Así, poco a poco, fue desapareciendo. Hasta que un día, ya no regresó. Lo que ninguno de los dos sabía entonces era que, en el vientre de Valentina, 3 corazones latían al unísono. 3 vidas que heredarían no solo sus rasgos, sino, sí. Dolores bajó la voz, como si compartiera un secreto sagrado. Ella estuvo viendo a otro hombre antes de que ustedes se separaran. Un colega de la clínica. Y ahora dice que el bebé es tuyo, pero, ¿cómo puedes estar seguro? ¿Acaso te dejó ver los resultados? ¿Te pidió apoyo? No. Se fue. En silencio. Como si ya supiera que no era tuyo. Rico sintió un nudo en el pecho. No quería creerlo. Pero las dudas, esas serpientes que Dolores había estado alimentando en la oscuridad de su mente, ahora se enroscaban alrededor de su corazón. Pero, ella nunca me mintió, murmuró, más para sí mismo que para su madre. Claro que no. Exclamó Dolores, con una sonrisa dulce y venenosa. Las mentiras más peligrosas no se dicen con palabras, hijo. Se dicen con silencios. Y ella se llevó su secreto contigo dentro, o con quien sea que sea el padre. Rico se levantó de golpe. Caminó hacia la ventana, mirando la lluvia como si pudiera lavar la confusión que lo devoraba por dentro. ¿Y si me equivoco, mamá? ¿Y si la alejo, y luego descubro que sí era mío? Entonces, dijo Dolores, acercándose por detrás y posando una mano fría sobre su hombro, al menos no habrás manchado tu nombre con la duda. Mejor un corte limpio que una herida que supura por años. Esa noche, Rico no durmió. Dio vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios. Vio a Valentina riendo con otro hombre. Vio a un niño que no tenía sus ojos. Vio su propia imagen en un espejo, preguntándole, ¿tienes el valor de enfrentar la verdad o solo el de huir de ella? Al amanecer, tomó su teléfono. Marcó el número que aún tenía grabado en la memoria, aunque ya no lo llamaba desde hacía semanas. Cuando Valentina contestó, su voz era suave, cansada, pero cálida. ¿Rico? Él tragó saliva. Quiso decirle que la extrañaba. Que soñaba con ella. Que necesitaba verla. Pero las palabras de su madre resonaban como campanas fúnebres en su cabeza. Valentina, esto no puede seguir. Hubo un silencio. Largo. Denso. ¿Cómo? Si el mundo contuviera la respiración. ¿Qué no puede seguir? Preguntó ella, con una calma que dolía más que un grito. Nosotros. Este matrimonio. No tiene futuro. No pertenecemos al mismo mundo. ¿Es eso lo que crees, o lo que te hicieron creer? Rico cerró los ojos. Quiso responder. Quiso decirle que estaba asustado, que no sabía que era verdad, que la amaba demasiado para arriesgarse a hacer un error en su vida. Pero en lugar de eso, dijo, no quiero atarte a una vida que no mereces. ¿Y quién decide lo que merezco, Rico? ¿Tú? ¿O esa mujer que te cría como si fueras un trofeo y no un hombre? Él no respondió. Porque en ese momento, supo que ella lo veía con más claridad que él mismo. Si te vas, dijo Valentina, con la voz temblando apenas, no vuelvas. Porque si eliges creer en mentiras antes que en mí, no eres el hombre que yo amé. Lo siento, fue todo lo que pudo decir.
No lo sientas, respondió ella, con una tristeza infinita. Siéntelo cuando mires a tu hijo, y no lo reconozcas. Colgó. Rico dejó caer el teléfono. Se derrumbó de rodillas en el suelo de mármol, frío como su decisión. Y en ese instante, sin saberlo, firmaba la sentencia de 5 años de ausencia, y de un dolor que ni todo su dinero podría borrar. A la mañana siguiente, tomó un autobús de madrugada. No avisó a nadie. Ni a su hermana, ni a sus amigas. Sabía que si alguien intentaba disuadirla, dudaría. Y ya no podía permitirse dudar. Cada kilómetro que la alejaba de la ciudad de Rico era un paso hacia la libertad, y hacia una soledad que aún no imaginaba. Se instaló en una casa modesta al borde de un pueblo costero, donde el mar rugía con la misma furia que su corazón herido. Allí, bajo un cielo más amplio y un silencio más honesto, nacieron Mateo, Lucas y Luna. 3 almas que llegaron al mundo antes de tiempo, frágiles, luchadoras, con los ojos de su padre y la fuerza de su madre. Los primeros meses fueron una tormenta. Noches enteras en vela, llantos que se mezclaban con el viento, pañales cambiados con manos temblorosas y lágrimas secas antes de que los niños las vieran. Pero nunca, ni una sola vez, pensó en pedir ayuda. Menos aún a él. Cuando Rico intentó contactarla semanas después, movido no por arrepentimiento, sino por una curiosidad incómoda, le envió un mensaje frío, definitivo: no necesito tu dinero. No necesito tus excusas. Y sobre todo, no necesito que vuelvas a aparecer solo para desaparecer otra vez. Mis hijos tienen todo lo que necesitan, mi amor. Y eso es más de lo que tú supiste dar. Él no respondió. Tal vez no supo qué decir. Tal vez, en el fondo, sintió alivio. Porque aceptar esa verdad habría significado admitir que había fallado, y Rico no estaba preparado para eso. Mientras tanto, Valentina construyó una vida desde cero. Trabajó como terapeuta infantil en una escuela pública, luego abrió un pequeño consultorio en casa. Con los años, su nombre se hizo respetado. No por riqueza, sino por empatía. Porque sabía escuchar el dolor que otros no querían ver. Y aunque nunca habló mal de Rico frente a los niños, tampoco lo idealizó. Cuando Luna, con apenas 5 años, le preguntó por primera vez: «Mamá, ¿por qué papá no viene a vernos?», Valentina se arrodilló, tomó sus manitas y le dijo con voz suave pero firme: «Porque a veces, los adultos tienen miedo. Miedo al amor verdadero. Miedo a ser vulnerables. Y cuando tienen miedo, huyen». «¿Pero él nos ama?». Valentina miró por la ventana, donde el sol se ponía sobre el mar. «No lo sé, mi vida. Pero lo que sí sé es que ellos los amo con todo lo que soy. Y eso nunca les faltará». Los niños asintieron. Pequeños, pero sabios más allá de su edad. Porque habían aprendido algo que muchos adultos nunca entienden: que el amor no se mide por presencia física, sino por intención. Y la intención de Rico nunca llegó. Con el tiempo, Valentina se negó a aceptar cualquier gesto de él. Cuando su abogado le ofreció una pensión generosa, respondió con una carta lacónica: «Si algún día quieres ser padre, que venga con las manos vacías y el corazón dispuesto. No con cheques firmados y conciencia tranquila». Pero Rico no vino. Se hundió en su mundo de fiestas, negocios y silencios cómodos. Dolores lo felicitó por haber tomado la decisión correcta. Y él, por años, se convenció de que así era. Hasta que, una tarde cualquiera, recibió una invitación dorada en su escritorio: gala anual de la Fundación Corazones Unidos Apoyo a la Infancia Vulnerable. Y al pie, en letras pequeñas, organizada por la doctora Valentina Márquez. Su corazón se detuvo. Porque sabía, con una certeza que le heló la sangre, que esa noche no sería una simple fiesta. Sería un juicio. Una confrontación. Un espejo. Y lo peor de todo, no sabía si estaba listo para mirarse en él. Nocían, y de una madre que lo miraba con orgullo, pero nunca con ternura. «Has hecho bien, hijo», le decía Dolores mientras tomaban el desayuno en el jardín de invierno, entre orquídeas perfectas y tazas de porcelana. «Mira cómo ha crecido tu imperio. Sin distracciones sentimentales, sin ataduras innecesarias». Rico asentía,
pero su mirada se perdía en el horizonte. A veces, en medio de una reunión, cerraba los ojos y veía el rostro de Valentina. No como lo recordaba al final, herido, distante, sino como era al principio, risueña, con los ojos brillantes, diciéndole que el mundo podía ser mejor si uno se atrevía a creer. ¿En qué piensas?, preguntó Dolores, notando su ausencia. En nada, mamá. No mientas. Sé que piensas en ella. Rico no respondió. Pero su silencio era más elocuente que cualquier confesión. ¿Crees que si hubieras insistido, si el mundo contuviera la respiración, ¿qué no puedes seguir?, preguntó ella, con una calma que dolía más que un grito. Nosotros. Este matrimonio. No tiene futuro. No pertenecemos al mismo mundo. ¿Es eso lo que crees, o lo que te hicieron creer? Rico cerró los ojos. Quiso responder. Quiso decirle que estaba asustado, que no sabía que era verdad, que la amaba demasiado para arriesgarse a hacer un error en su vida. Pero en lugar de eso, dijo, no quiero atarte a una vida que no mereces. ¿Y quién decide lo que merezco, Rico? ¿Tú? ¿O esa mujer que te cría como si fueras un trofeo y no un hombre? Él no respondió. Porque en ese momento, supo que ella lo veía con más claridad que él mismo. Si te vas, dijo Valentina, con la voz temblando apenas, no vuelvas. Porque si eliges creer en mentiras antes que en mí, no eres el hombre que yo amé. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. No lo sientas, respondió ella, con una tristeza infinita. Siéntelo cuando mires a tu hijo, y no lo reconozcas. Colgó. Rico dejó caer el teléfono. Se derrumbó de rodillas en el suelo de mármol, frío como su decisión. Y en ese instante, sin saberlo, firmaba la sentencia de 5 años de ausencia, y de un dolor que ni todo su dinero podría borrar. A la mañana siguiente, tomó un autobús de madrugada. No avisó a nadie. Ni a su hermana, ni a sus amigas. Sabía que si alguien intentaba disuadirla, dudaría. Y ya no podía permitirse dudar. Cada kilómetro que la alejaba de la ciudad de Rico era un paso hacia la libertad, y hacia una soledad que aún no imaginaba. Se instaló en una casa modesta al borde de un pueblo costero, donde el mar rugía con la misma furia que su corazón herido. Allí, bajo un cielo más amplio y un silencio más honesto, nacieron Mateo, Lucas y Luna. 3 almas que llegaron al mundo antes de tiempo, frágiles, luchadoras, con los ojos de su padre y la fuerza de su madre. Los primeros meses fueron una tormenta. Noches enteras en vela, llantos que se mezclaban con el viento, pañales cambiados con manos temblorosas y lágrimas secas antes de que los niños las vieran. Pero nunca, ni una sola vez, pensó en pedir ayuda. Menos aún a él. Cuando Rico intentó contactarla semanas después, movido no por arrepentimiento, sino por una curiosidad incómoda, le envió un mensaje frío, definitivo: no necesito tu dinero. No necesito tus excusas. Y sobre todo, no necesito que vuelvas a aparecer solo para desaparecer otra vez. Mis hijos tienen todo lo que necesitan, mi amor. Y eso es más de lo que tú supiste dar. Él no respondió. Tal vez no supo qué decir. Tal vez, en el fondo, sintió alivio. Porque aceptar esa verdad habría significado admitir que había fallado, y Rico no estaba preparado para eso. Mientras tanto, Valentina construyó una vida desde cero. Trabajó como terapeuta infantil en una escuela pública, luego abrió un pequeño consultorio en casa. Con los años, su nombre se hizo respetado. No por riqueza, sino por empatía. Porque sabía escuchar el dolor que otros no querían ver. Y aunque nunca habló mal de Rico frente a los niños, tampoco lo idealizó. Cuando Luna, con apenas 5 años, le preguntó por primera vez: «Mamá, ¿por qué papá no viene a vernos?», Valentina se arrodilló, tomó sus manitas y le dijo con voz suave pero firme: «Porque a veces, los adultos tienen miedo. Miedo al amor verdadero. Miedo a ser vulnerables. Y cuando tienen miedo, huyen». «¿Pero él nos ama?». Valentina miró por la ventana, donde el sol se ponía sobre el mar. «No lo sé, mi vida. Pero lo que sí sé es que ellos los amo con todo lo que soy».
Y eso nunca les faltará. Los niños asintieron. Pequeños, pero sabios más allá de su edad. Porque habían aprendido algo que muchos adultos nunca entienden, que el amor no se mide por presencia física, sino por intención. Y la intención de Rico nunca llegó. Con el tiempo, Valentina se negó a aceptar cualquier gesto de él. Cuando su abogado le ofreció una pensión generosa, respondió con una carta lacónica: si algún día quiere ser padre, que venga con las manos vacías y el corazón dispuesto. No con cheques firmados y conciencia tranquila. Pero Rico no vino. Se hundió en su mundo de fiestas, negocios y silencios cómodos. Dolores lo felicitó por haber tomado la decisión correcta. Y él, por años, se convenció de que así era. Hasta que, una tarde cualquiera, recibió una invitación dorada en su escritorio, gala anual de la Fundación Corazones Unidos Apoyo a la Infancia Vulnerable. Y al pie, en letras pequeñas, organizada por la doctora Valentina Márquez. Su corazón se detuvo. Porque sabía, con una certeza que le heló la sangre, que esa noche no sería una simple fiesta. Sería un juicio. Una confrontación. Un espejo. Y lo peor de todo, no sabía si estaba listo para mirarse en él. Nocían, y de una madre que lo miraba con orgullo, pero nunca con ternura. «Has hecho bien, hijo», le decía Dolores mientras tomaban el desayuno en el jardín de invierno, entre orquídeas perfectas y tazas de porcelana. «Mira cómo ha crecido tu imperio. Sin distracciones sentimentales, sin ataduras innecesarias». Rico asentía, pero su mirada se perdía en el horizonte. A veces, en medio de una reunión, cerraba los ojos y veía el rostro de Valentina. No como lo recordaba al final, herido, distante, sino como era al principio, risueña, con los ojos brillantes, diciéndole que el mundo podía ser mejor si uno se atrevía a creer. «¿En qué piensas?», preguntó Dolores, notando su ausencia. «En nada, mamá. No mientas. Sé que piensas en ella». Rico no respondió. Pero su silencio era más elocuente que cualquier confesión. «¿Crees que si hubieras insistido, las cosas serían distintas?», preguntó Dolores, con una voz que fingía inocencia. «No lo sé», dijo Rico, por fin. «Pero a veces me pregunto si el precio de mi éxito no fue demasiado alto». Dolores frunció el ceño. Dejó la taza con un golpe seco. «El éxito no tiene precio, Rico. Solo débiles se arrepienten de sus decisiones». «¿Y si fue la decisión equivocada?». «No lo fue», exclamó ella, levantándose. «Ella te habría arrastrado. Te habría hecho olvidar quién eres». «¿Y quién soy, mamá?», preguntó Rico, mirándola con una tristeza que la tomó por sorpresa. «Porque a veces, cuando me miro al espejo, no reconozco al hombre que me devuelve la mirada». Dolores palideció. Por primera vez en años, no tuvo una respuesta lista. Solo un silencio incómodo, roto por el crujido de sus guantes de seda al ajustárselos. Esa misma tarde, mientras revisaba su agenda, vio la invitación dorada sobre su escritorio. La tomó con manos temblorosas. Fundación Corazones Unidos. El nombre le era familiar. Demasiado familiar. Y debajo, en letra cursiva, doctora Valentina Márquez, directora. Su corazón latió con fuerza. No sabía si era miedo, esperanza o culpa. Tal vez las tres cosas a la vez. ¿Vas a ir?, preguntó su asistente, al notar que llevaba minutos mirando la invitación. «Sí», dijo Rico, sin dudar. «Iré. No por caridad. No por negocios. Sino porque, por primera vez en 5 años, sentía que algo dentro de él exigía respuestas. Y tal vez, solo tal vez, allí, entre luces tenues y copas de champán, encontraría lo que había perdido, o lo que nunca supo que tenía. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Valentina ajustaba el lazo del vestido blanco de Luna, repasaba los discursos con Mateo y Lucas, y respiraba hondo frente al espejo. «Estoy lista», susurró, aunque no estaba segura. Porque sabía que él podría estar allí. ¿Y si lo veía, sería capaz de mirarlo sin quebrarse?
¿O el pasado regresaría como una ola, arrastrándola de nuevo al dolor? No lo sabía. Señor Valdés, saludó un anfitrión con una sonrisa ensayada. Qué honor contar con su presencia. Rico asintió, pero sus ojos ya escudriñaban la sala. Buscaba un rostro. Uno solo. Y cuando lo vio, al fondo, junto a una mesa de postres, hablando con una anciana mientras ajustaba el lazo del vestido de una niña, el aire se le cortó. Valentina. Más hermosa que nunca. No por el vestido sencillo ni el peinado recogido, sino por esa calma que solo da la paz interior. Ya no era la mujer herida que dejó atrás. Era una mujer que había construido un mundo con sus propias manos. Pero antes de que pudiera acercarse, algo lo detuvo. 3 niños. Jugaban cerca de la fuente decorativa del jardín interior, riendo, corriendo, con los rostros iluminados por las luces cálidas. 2 niños y una niña. Idénticos. Los mismos ojos almendrados, la misma curva en la sonrisa, el mismo mechón rebelde cayendo sobre la frente. Rico se quedó paralizado. No era posible. Y sin embargo, lo era. Cada gesto, cada risa, cada forma en que el niño mayor levantaba la barbilla al reír, era como mirarse en un espejo del pasado. Un espejo que le devolvía no 1, sino 3 reflejos de sí mismo. ¿Señor Valdés? ¿Se siente bien?, preguntó alguien a su lado. Rico no respondió. Sus piernas lo llevaron, como guiadas por un hilo invisible, hacia ellos. Se detuvo a pocos metros. El niño más pequeño lo vio primero. Lo miró con curiosidad, sin miedo. ¿Eres amigo de mamá?, preguntó, acercándose con inocencia. Rico no pudo hablar. Solo asintió, con la garganta cerrada. Yo soy Lucas, dijo el niño, extendiendo la mano como si fuera un adulto. Y esa es Luna, y ese es Mateo. Los otros 2 se acercaron. Luna lo observó con ojos profundos, demasiado sabios para su edad. Tus ojos son como los de papá, dijo, con una voz suave que le partió el alma. Rico sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Papá?, logró susurrar, con la voz quebrada. Sí, respondió Mateo, el mayor, cruzando los brazos con una seriedad que lo heló. Pero él no viene. Dice que no puede. Rico tragó saliva. Miró hacia donde Valentina estaba. Ella lo había visto. Sus miradas se encontraron a través del salón, y en ese instante, todo el ruido desapareció. Solo estaban ellos. Y los 3 niños. Y los 5 años perdidos. Valentina caminó hacia ellos con paso firme, pero sus manos temblaban. Se arrodilló junto a los niños. ¿Están bien? Este señor tiene los mismos ojos que papá, dijo Luna, señalándolo. Valentina lo miró. No con odio. No con lástima. Sino con una tristeza antigua, cansada. Sí, dijo, con voz baja pero clara. Porque es él. Los niños abrieron los ojos como platos. Mateo frunció el ceño. ¿Tú eres nuestro papá?, Rico quiso responder. Quiso abrazarlos, pedir perdón, jurar que nunca más se iría. Pero las palabras se le atascaron. Porque, ¿qué podía decirle a 3 almas que habían crecido sin él? ¿Qué había creído una mentira? ¿Qué tuvo miedo? ¿Qué fue un cobarde? Valentina se puso de pie. Lo miró directo a los ojos. Ahora sabes, dijo, sin alzar la voz. Ahora ves lo que elegiste perder. Y sin esperar respuesta, tomó las manos de sus hijos. Vamos, niños. La gala está por comenzar. Pero antes de irse, Luna se giró y le dijo, con una dulzura que dolía más que cualquier reproche, no supo cuánto tiempo pasó hasta que la voz de Valentina lo sacó de su trance. No los confundas con tus fantasmas, Rico. Ella estaba de nuevo frente a él, sola esta vez. Los niños habían sido llevados a la zona de juego supervisada, lejos de ese encuentro que ninguno de los 2 había planeado, pero que el destino había escrito con tinta de dolor y esperanza. No son fantasmas, dijo Rico, con la voz ronca. Son reales.
3. ¿Cómo no me lo dijiste? Valentina cruzó los brazos, no por defensa, sino por contención. Como si temiera que, si bajaba la guardia, las lágrimas saldrían solas. ¿Y qué querías que hiciera? Llamarte a tu mansión para decirte, hola, Rico, por cierto, ¿tienes trillizos? ¿Quieres verlos? Su tono era ácido, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. ¿Después de que me dijeras que no pertenecía a tu mundo? ¿Después de que elegiste creer en rumores antes que en mí? No sabía, exclamó Rico, desesperado. Tuve miedo, Valentina. Mi madre me dijo que el bebé podría no ser mío. Que me estabas usando. ¿Y nunca pensaste en preguntarme a mí? Preguntó ella, con una calma que dolía más que un grito. ¿Nunca se te ocurrió que, si realmente me amabas, habrías confiado en mí, aunque el mundo entero dijera lo contrario? Rico bajó la mirada. Porque ella tenía razón. Y esa verdad era más pesada que cualquier mentira. Cuando me fui, creí que hacía lo correcto, susurró. Lo correcto no duele tanto, respondió Valentina. Lo correcto no deja huérfanos de padre a 3 niños que nacieron gritando tu nombre antes de saber hablar. Rico levantó los ojos, con los suyos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Déjame conocerlos, rogó. Por favor. No pido perdón. No pido tu amor. Solo, déjame estar cerca. Aunque sea desde lejos. Valentina lo miró largo rato. Vio al hombre que una vez amó. Vio también al niño asustado que nunca supo decir no a su madre. Y vio, sobre todo, al padre que ahora despertaba demasiado tarde, pero que, al menos, había despertado. No es tan fácil, Rico, dijo, con voz suave pero firme. Ellos no son un capricho. No son un proyecto de redención. Son personas. Con corazones. Con preguntas. Y si entras en sus vidas, no puedes salir otra vez. No lo haré, juró él, con la mano sobre el pecho. Nunca más. Las promesas no se hacen con palabras, dijo Valentina, girándose lentamente. Se hacen con acciones. Y tú, tienes 5 años de ausencia que no se borran con una mirada. Se alejó, pero antes de perderse entre la gente, se detuvo y, sin mirarlo, añadió, si de verdad quieres ser su padre, empieza por dejar de ser el hijo de Dolores. Rico se quedó solo, con esas palabras resonando en su cabeza como un eco de juicio y oportunidad. Miró hacia la zona de juegos. Allí estaban sus hijos, jugando, riendo, ajenos al terremoto emocional que acababa de ocurrir. Mateo construía una torre de bloques con concentración feroz. Lucas imitaba a un mago con un pañuelo prestado. Y Luna lo miraba. Desde lejos. Con esos ojos que eran una mezcla perfecta de los dos. En ese instante, Rico entendió algo que nunca antes había comprendido: no se trata de tener hijos. Se trata de ser padre. Y ser padre no es un título. Es una decisión diaria. Una elección que se renueva cada mañana, aunque el pasado pese como una losa. Y por primera vez en su vida, Rico sintió que tenía algo verdaderamente valioso que perder. Al amanecer, sin ducharse, sin afeitarse, llamó a su abogado. Necesito los papeles, dijo, con voz ronca pero decidida. Todo lo relacionado con Valentina Márquez. Y quiero un test de paternidad. 3. 1 por cada niño. ¿Estás seguro, Rico? Esto podría complicar las cosas. Ya están complicadas, respondió. Lo que quiero es la verdad. Toda. 2 días después, los resultados llegaron. 3 sobres blancos, sellados, impersonales. Los abrió con manos temblorosas. En cada uno, la misma frase: probabilidad de paternidad, 99.999%. Se derrumbó en la silla. No de alivio. No de alegría. Sino de culpa pura, cruda, insoportable. Porque ya no había dudas. No había excusas. No había, quizás.
Eran sus hijos. Y los había abandonado antes de siquiera saber que existían. Tomó su coche y condujo hasta la ciudad costera donde vivía Valentina. No llamó. No avisó. Solo necesitaba verlos. Aunque fuera desde lejos. Aparcó frente a la casa pequeña, con las paredes pintadas de amarillo y macetas de geranios en la ventana. Era modesta, cálida, viva. Nada que ver con su mansión fría y vacía. Y entonces los vio. Estaban en el jardín trasero. Valentina leía en una mecedora, mientras los niños jugaban con una pelota vieja. Mateo daba órdenes como un general. Lucas tropezaba y se reía de sí mismo. Luna, sentada bajo un árbol, dibujaba en un cuaderno con concentración feroz. Rico se quedó en el coche, observando. No se atrevió a salir. Porque, ¿qué derecho tenía? ¿Qué podía ofrecerles que no fuera más dolor? Pero Luna lo vio. Levantó la vista del cuaderno. Lo miró fijamente. No con miedo. No con rencor. Sino con curiosidad. Como si supiera, en lo más profundo de su ser, quién era él. Se levantó y caminó hacia la verja. Rico, paralizado, no supo qué hacer. Abrió la puerta del coche lentamente. «Hola», dijo Luna, con voz suave. «Hola», respondió Rico, con la garganta seca. «¿Eres nuestro papá de verdad?» Él tragó saliva. Asintió. «Sí. Soy yo». «Mamá dice que los papás no se van», dijo ella, con los ojos brillantes. «Pero tú te fuiste». «Tuviste razón», admitió Rico, con la voz quebrada. «Me fui. Y fue el mayor error de mi vida». Luna lo miró largo rato. Luego, con una inocencia que partía el alma, preguntó, «¿Vas a irte otra vez?» Rico se arrodilló frente a la verja, a pocos centímetros de ella, pero sin cruzar la línea. «No», dijo, mirándola a los ojos. «Nunca más. Aunque no me creas ahora, te lo voy a demostrar todos los días». En ese momento, Valentina apareció en la puerta. No parecía sorprendida. Solo cansada. Caminó hasta la verja y se detuvo junto a Luna. «No puedes aparecer así, Rico», dijo, con voz baja pero firme. «No después de 5 años. Ellos no son un capricho. No son una redención para tu conciencia». «Lo sé», respondió él, sin levantarse. «Pero no vine a pedirte perdón a ti. Vine a pedirles una oportunidad a ellos». Valentina lo miró. Vio el dolor en sus ojos. Vio también la determinación. Y, por primera vez en años, vio al hombre que una vez amó, luchando por ser mejor. «Si quieres una oportunidad», dijo, tras un largo silencio, «empieza por respetar nuestros tiempos. No por irrumpir en su vida como si fueras un príncipe que regresa a su reino». «Haré lo que sea», dijo Rico. «Aunque tenga que esperar años». «Entonces empieza hoy», dijo Valentina. «Vete. Y si de verdad quieres estar en sus vidas, vuelve mañana. Y pasado. Y el otro día. Hasta que ellos decidan que quieren conocerte». Rico asintió. Se levantó, con el corazón en pedazos, pero con una chispa de esperanza. «Gracias», susurró. «No me des las gracias», dijo Valentina, tomándole la mano a Luna. «Gracias no cambian el pasado. Solo las acciones construyen el futuro». Se dio la vuelta y entró a la casa, llevando a Luna consigo. Pero antes de cerrar la puerta, la niña se giró y le dijo, «Mañana te espero aquí. A las 4. Trae galletas». «Traje galletas», dijo Rico, ofreciendo la caja con una sonrisa torpe. Luna las tomó, olió una y frunció el ceño. «Hueles a quemado». «Las hice yo», confesó Rico, avergonzado. «No soy muy bueno en la cocina». «Papá tampoco lo era», dijo Lucas, sin malicia, solo como un dato. Rico sintió un puñal en el pecho. «Papá». Lo habían llamado así a otro. Aunque fuera en ausencia, en recuerdo, en idealización, ya tenían un lugar para esa palabra.
Y él era un intruso. ¿Por qué no viniste cuando nacimos? Preguntó Mateo, con los ojos fijos en los suyos, como si buscara una mentira escondida. Rico respiró hondo. No podía mentir. No más. Porque tuve miedo, dijo, con la voz temblorosa. Miedo a no ser suficiente. Miedo a fallarles. Y creí una mentira, en vez de confiar en su mamá. ¿Y ahora no tienes miedo? Preguntó Luna, mordiendo una galleta. Sí, admitió. Pero el miedo ya no me va a detener. Porque los perdí una vez, y no soportaría perderlos otra. Hubo un silencio. Los tres niños se miraron entre ellos, como si compartieran un lenguaje secreto. Mamá dice que las personas pueden cambiar, dijo Lucas. Pero que hay que verlo con los ojos, no con los oídos. Entonces, mírenme, dijo Rico, arrodillándose para estar a su altura. Mírenme todos los días. Y si ven que no soy sincero, díganmelo. Me iré. Pero si ven que quiero ser su papá de verdad, déjenme intentarlo. En ese momento, Valentina apareció en la puerta. No intervino. Solo observó. Con el corazón en la mano, con el alma en vilo. Los niños se acercaron a él, uno por uno. Luna le tomó la mano. Hoy puedes quedarte un rato, dijo. Pero solo si juegas con nosotros. ¿Qué quieren jugar? A construir una ciudad, dijo Mateo. Con bloques, piedras y hojas. Tiene que tener un hospital, una escuela, y una casa para el papá. Rico sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos, pero las contuvo. Asintió. Construiremos la mejor ciudad del mundo. Se sentó en la hierba, entre ellos, y durante una hora, olvidó quién era. Olvidó su fortuna, su nombre, su pasado. Solo fue un hombre jugando con sus hijos. Riendo cuando Lucas le puso una hoja en la cabeza como corona. Ayudando a Mateo a equilibrar una torre de piedras. Escuchando a Luna contar historias sobre hadas que curaban corazones rotos. Pero cuando el sol empezó a caer, Valentina se acercó. Es hora de entrar, dijo suavemente. Los niños protestaron, pero obedecieron. Antes de irse, Luna se giró. ¿Volverás mañana? Sí, dijo Rico. Si ustedes quieren. Queremos, dijo Mateo, con firmeza. Pero trae más galletas. Y esta vez, no las quemes tanto. Rico sonrió. Y cuando se quedó solo, con el jardín vacío y el eco de sus risas aún en el aire, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Pero esa noche, mientras conducía de regreso, su teléfono sonó. Era Dolores. ¿Dónde estás? Preguntó, con voz fría. Tu abogado me dijo que solicitaste pruebas de paternidad. ¿Qué estás haciendo, Rico? Estoy conociendo a mis hijos, mamá. Hubo un silencio. Largo. Denso. ¿Tus hijos? Sí. 3. Trillizos. De Valentina. Eso es imposible. Exclamó Dolores, con voz aguda. Ella te mintió. Es una trampa. ¿Crees que después de todo lo que hiciste por tu nombre, vas a mancharlo con 3 bastardos? Rico se detuvo en el arcén. Apagó el motor. Y por primera vez en su vida, habló a su madre con una voz que no era de hijo, sino de hombre. Al día siguiente, regresó a la casa amarilla con las galletas menos quemadas que pudo hacer, aunque aún humeaban un poco, y el corazón en la garganta. Pero esta vez, algo era distinto. Valentina lo recibió en la puerta antes de que los niños salieran. Dolores me llamó anoche, dijo, sin rodeos, con los brazos cruzados y la mirada firme. Rico palideció. ¿Qué te dijo? Que estás siendo manipulado. Que los niños no son tuyos. Que esto es una farsa para arruinarte. Eso es mentira. Exclamó Rico, con los ojos llenos de furia. Los resultados del ADN están en mi escritorio. Son mis hijos. Lo sé, dijo Valentina, suavizando un poco la voz. Pero ella no se rendirá así, Rico.
Dolores no tolera que pierda el control sobre ti. Y si no puede destruir esta conexión, intentará destruirte a ti. En ese momento, los niños salieron corriendo al jardín, riendo, sin saber que una sombra ya se alargaba sobre sus vidas nuevamente. ¿Qué va a hacer?, preguntó Rico, con la voz temblorosa. Lo que siempre hace, respondió Valentina. Usar el dinero, el nombre, las conexiones. Dirá que soy una mentirosa. Que los niños son de otro. Que solo quiero tu fortuna. Y si no puede convencerte a ti, intentará convencer a un juez. Rico sintió un escalofrío. Porque conocía a su madre. Sabía de lo que era capaz cuando sentía que perdía el poder. No permitiré que los toque, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a Valentina. No se trata de lo que tú permitas, Rico, dijo ella, mirándolo con tristeza. Se trata de si estás dispuesto a enfrentarla. Porque si te acobardas, si retrocedes aunque sea un paso, ella ganará. Y ellos volverán a perder un padre. Antes de que Rico pudiera responder, Luna se acercó y tomó su mano. ¿Vamos a jugar? Él la miró, luego a Valentina, y asintió. Sí. Vamos a jugar. Pero mientras construían su ciudad de bloques y hojas, Rico no podía dejar de pensar en las palabras de Valentina. Esa noche, al regresar a la ciudad, no fue a la mansión. Fue directo a la oficina de su abogado. Necesito que prepares una demanda de reconocimiento de paternidad voluntaria, dijo. Y que inicies los trámites para que mi nombre aparezca en sus actas de nacimiento. Quiero que sea oficial. Irreversible. Rico, si haces esto, tu madre, ya no me importa, interrumpió. Lo que importa son ellos. Pero Dolores no tardó en actuar. 2 días después, mientras Rico jugaba fútbol con Mateo y Lucas en el parque cercano a la casa de Valentina, un hombre de traje se acercó con una carpeta en la mano. Señor Valdés, dijo con voz neutra. Soy el representante legal de la señora Dolores Valdés. Ella ha iniciado un proceso de tutela familiar, alegando que usted está bajo influencia emocional y que su juicio está comprometido por una relación fraudulenta. Rico se puso de pie, con el balón aún en la mano. Dígale a mi madre que no hay influencia. Solo hay verdad. Y que si quiere pelear, que venga ella misma. Esa noche, Dolores llamó. No con gritos. No con amenazas. Sino con una voz dulce, venenosa, que Rico conocía demasiado bien. Hijo, ¿de verdad crees que esos niños son tuyos? ¿Sin siquiera conocerlos? ¿Sin saber quién los ha criado? Valentina pudo haber usado esperma de otro. Hay clínicas, donaciones, cualquiera puede hacerlo. Basta, mamá. Gritó Rico, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no soy un niño al que puedes manipular con miedos. Son mis hijos. Y los amo aunque no los haya conocido antes. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una risa fría. Entonces prepárate, Rico. Porque si insistes en esto, no solo perderás tu fortuna. Perderás tu nombre. Y cuando te quedes solo con esos hijos, verás que no valían la pena. Colgó. Rico se quedó en la oscuridad de su habitación, temblando. No de miedo, sino de rabia. Porque por primera vez, veía a su madre con claridad, no era una protectora. Era una carcelera. Y había pasado toda su vida encerrado en una jaula de oro. Pero Rico ya no temblaba. Porque ahora tenía algo más fuerte que el miedo, una verdad que podía tocar. Una tarde, mientras caminaba con Valentina y los niños por el malecón, los tres agarrados de la mano, riendo por una historia que Lucas había inventado sobre un pulpo que hablaba francés, su teléfono vibró. Era el laboratorio. Señor Valdés, dijo una voz profesional al otro lado. Los resultados finales de las pruebas de ADN han sido validados por cadena de custodia forense. Los 3 menores son, sin margen de error, sus hijos biológicos. El informe está certificado y sellado. Rico se detuvo en medio del paseo. Valentina lo miró, preocupada. ¿Qué pasa? Él no respondió de inmediato.
Solo miró a sus hijos, Mateo señalando una gaviota, Lucas imitando su graznido, Luna tomándole la mano con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Nada malo, dijo Rico, con la voz temblorosa. Algo muy bueno. Esa noche, en su apartamento, abrió el sobre oficial. 3 hojas. 3 nombres. 3 certezas. Leyó cada palabra como si fuera una oración. Probabilidad de paternidad, 99,9998%. No era solo un número. Era una redención escrita en tinta legal. Al día siguiente, fue a ver a Valentina. No al jardín. A la puerta de su casa, con el informe en la mano. Quiero que lo veas, dijo, ofreciéndoselo. Ella lo leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Sabía que eran tuyos, dijo, devolviéndole los papeles. Pero no por el ADN. Porque los miro y veo tu forma de fruncir el ceño cuando piensan. Tu risa cuando se sorprenden. Tu forma de proteger, incluso sin saberlo. Rico asintió, con la garganta cerrada. Ahora tengo pruebas. Reales. Irrefutables. Si Dolores va a juicio, perderá. No se trata de ganar o perder, Rico, dijo Valentina, cruzando los brazos. Se trata de que ellos no crezcan en medio de una guerra. Quiero que los conozcas porque los amas, no porque necesitas demostrar algo. Lo sé, respondió él. Pero si no actúo ahora, ella nunca parará. Y no quiero que mis hijos piensen que su padre dudó de ellos, ni un segundo más. Valentina lo miró largo rato. Luego, asintió. Entonces hazlo. Pero hazlo por ellos. No por orgullo. No por venganza. Por amor. Esa misma semana, Rico presentó formalmente la demanda de reconocimiento de paternidad ante el juzgado familiar. Incluyó los resultados del ADN, testimonios médicos del parto, y una declaración jurada de Valentina. Pero lo más poderoso no estaba en los papeles. Estaba en las fotos que adjuntó, él, jugando con los niños en el parque, leyéndoles cuentos bajo el árbol, ayudando a Luna a atar sus zapatos. Imágenes de un padre que, aunque llegaba tarde, ya no se iba. Cuando Dolores supo que el juez había admitido la demanda a trámite, llamó a Rico con una voz helada. ¿Así que esto es lo que quieres? ¿Humillarme? ¿Destruir todo lo que construí? No construiste nada, mamá, respondió Rico, con calma. Solo una prisión dorada. Y yo ya salí. Eres un ingrato. Después de todo lo que hice por ti. Lo que hiciste fue amarme condicionalmente, dijo Rico. Y yo, quiero amar a mis hijos incondicionalmente. Así que sí. Esto es lo que quiero. Colgó. Y por primera vez, no sintió culpa. Sintió paz. Porque ya no necesitaba la aprobación de su madre para saber quién era. Ahora lo sabía cada vez que Mateo le decía, papá, al enseñarle a construir un avión de papel. Papá, ¿por qué no viniste cuando nacimos? Rico dejó caer la pieza que tenía en la mano. Respiró hondo. Sabía que esa pregunta llegaría. Pero nunca se sintió preparado. Porque cometí un error muy grande, hijo, dijo, arrodillándose frente a él. Creí una mentira antes que a tu mamá. Y tuve miedo de no ser suficiente para ustedes. ¿Y ahora no tienes miedo? Sí, admitió Rico, con la voz temblorosa. Pero el miedo ya no me gana. Porque cada vez que te veo, siento que tengo una segunda oportunidad y no pienso desperdiciarla. Mateo lo miró largo rato. Luego, con una seriedad que partía el alma, preguntó, ¿y si te vas otra vez? Rico sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. No lo haré, dijo, tomando las manos pequeñas del niño entre las suyas. Puedes no creerme hoy. Pero te lo voy a demostrar todos los días. Aunque me lleve toda la vida. En ese momento, Luna entró corriendo, con los ojos brillantes. Papá. Lucas se cayó del columpio. Rico se levantó de un salto y corrió al jardín. Lucas estaba sentado en la tierra,
con una rodilla raspada y los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. Al ver a Rico, extendió los brazos. «Duele», susurró. Rico lo levantó con cuidado, lo abrazó fuerte y lo llevó adentro. Mientras le limpiaba la herida, Lucas apoyó la cabeza en su hombro. «¿Tú también te caíste alguna vez, papá?» «Sí», dijo Rico, con una sonrisa triste. «Muchas veces. Pero siempre me levanté, porque sabía que alguien me esperaba». «¿Quién?» «Ustedes», respondió, sin dudar. Aunque no lo supiera entonces. Lucas lo miró, y por primera vez, lo abrazó con fuerza. «No te vayas, papá». «Nunca más», juró Rico, con la voz quebrada. Pero esa noche, mientras regresaba a su apartamento, el teléfono sonó. Era su abogado. «Rico, malas noticias». Dolores presentó una contrademanda. Alega que Valentina ocultó deliberadamente la existencia de los niños para chantajearte más tarde. Y pidió una evaluación psicológica de custodia, para ti. Rico se detuvo en medio de la calle, bajo la lluvia fina que empezaba a caer. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren evaluar si eres emocionalmente estable para ser padre. Van a usar tu pasado, tu relación con tu madre, tu repentino cambio de vida, todo. Rico cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. Dolores no solo quería separarlo de sus hijos. Quería que el mundo entero lo viera como un loco, un manipulado, un fracaso. Pero entonces recordó los ojos de Mateo preguntando si se iría otra vez. Recordó los brazos de Lucas aferrándose a su cuello. Recordó la voz de Luna diciendo, «Hoy fue un buen día, papá». Manipulado. Valentina dejó la taza sobre la mesa. Se sentó. Luego señaló la silla frente a ella. «Siéntate». Rico obedeció. «¿Tienes miedo?», preguntó ella, con voz suave pero directa. «Sí», admitió. «Miedo de que me los quiten. Miedo de que el juez crea que no soy digno, después de todo lo que hice». Valentina lo miró largo rato. No con lástima. No con rencor. Sino con una tristeza antigua, como quien ha visto demasiado dolor para sorprenderse, pero no para sentir. «Rico», dijo, inclinándose hacia adelante, «¿sabes por qué nunca te odié?». Él negó con la cabeza. «Porque vi tu miedo. No tu traición. Vi a un hombre atrapado entre el amor y la lealtad, y que eligió mal, sí, pero no por maldad. Por cobardía. Y la cobardía se puede sanar». Rico bajó la mirada. Las lágrimas se mezclaron con el agua de la lluvia en sus mejillas. «Pero ahora que los conozco, no soportaría perderlos otra vez». «Entonces no los pierdas», dijo Valentina, con firmeza. «Pero no por desesperación. Por claridad. Si te dejas arrastrar por el pánico, Dolores ganará. Porque ella juega con el caos. Tú debes jugar con la verdad. ¿Y si la verdad no es suficiente?». «La verdad siempre es suficiente», respondió ella. «Lo que no es suficiente es callarla». «¿Estás dispuesto a hablar? A decirle al juez, a los psicólogos, al mundo entero que te equivocaste, pero que ahora estás aquí, no por obligación, sino por amor?» Rico levantó los ojos. La miró como si la viera por primera vez desde que la dejó. «Haría cualquier cosa por ellos». «Entonces deja de actuar como si tuvieras que pedir permiso para ser su padre», dijo Valentina, con una intensidad que lo atravesó. «Porque no lo necesitas. Ni de mí, ni de Dolores, ni del juez. Lo único que necesitas es estar». Hubo un silencio. Largo. Sagrado. «¿Y tú?», preguntó Rico, con la voz quebrada. «¿Confías en mí?». Valentina suspiró. Miró hacia la habitación donde dormían los niños. «No confío en el hombre que se fue», dijo. «Pero estoy aprendiendo a confiar en el que volvió. Aunque tarde. Aunque con heridas. Aunque con miedo». Se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia golpeaba los cristales como si el cielo también llorara por todo lo perdido. Rico,
Si esto se vuelve una batalla legal, ellos sufrirán. Serán interrogados, observados, usados como piezas en un juego sucio. ¿Estás dispuesto a protegerlos, incluso si eso significa ceder en algo? No cederé en lo esencial, dijo él. En que soy su padre. En que los amo. En que estaré. Valentina asintió. Luego, con una voz apenas audible, añadió, entonces prepárate. Porque Dolores no va a atacar a los niños, va a atacarte a ti. Y si te rompes, ellos se romperán contigo. Rico se puso de pie. Se acercó a ella. No para abrazarla. Solo para mirarla a los ojos. No me romperé. No digas eso, dijo Valentina, con una sonrisa triste. Todos nos rompemos. Lo importante es cómo nos volvemos a armar. Y en ese instante, entre la lluvia y el silencio, algo cambió. No era reconciliación. No era amor renovado. Era algo más profundo, una alianza. No como pareja. No llamó. No tocó el timbre. Solo entró. Los sirvientes, acostumbrados a su ausencia, lo miraron con sorpresa, pero no dijeron nada. Subió las escaleras de mármol, con cada paso resonando como un eco de decisiones pasadas. Y allí, en el salón de invierno, entre orquídeas perfectas y silencio helado, estaba ella. Dolores no se levantó. Solo lo miró por encima de su taza de té, con los ojos fríos como el cristal. Así que regresas, dijo, sin emoción. ¿Vienes a pedir perdón? ¿O a suplicar que retire mi demanda? Rico se detuvo frente a ella. No temblaba. No gritaba. Solo estaba, presente. Vengo a decirte la verdad, mamá. Ella soltó una risa seca. ¿La verdad? Esa mujer te ha llenado la cabeza de mentiras y ahora llamas a eso, ¿verdad? La verdad es que tengo 3 hijos, dijo Rico, con voz firme. Y los amo más de lo que jamás imaginé que pudiera amar a alguien. Son una trampa, exclamó Dolores, levantándose de golpe. Ella los usó para atraparte. No son tuyos de verdad. Si lo son, respondió Rico, sin alzar la voz. El ADN lo confirma. Pero aunque no lo hiciera, ya lo son. Porque los miro y veo mi risa, mis miedos, mi forma de soñar. Y eso no se inventa. Dolores palideció. Sus manos temblaron alrededor de la taza. ¿Prefieres creer en ella antes que en mí? ¿Después de todo lo que hice por ti? No se trata de creer en ella o en ti, mamá, dijo Rico, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Se trata de que, por primera vez, elijo creer en mí mismo. Y en mi corazón. ¿Tu corazón es débil?, gritó ella. Siempre lo ha sido. Por eso te necesito a mi lado. Para protegerte. No me estás protegiendo, dijo Rico, con la voz quebrada. Me estás poseyendo. Y ya no quiero ser tu proyecto. Quiero ser su padre. Dolores se quedó inmóvil. Por primera vez en su vida, no tenía una réplica lista. Solo un silencio vacío. ¿Y si los pierdes?, susurró. ¿Si el juez decide que no eres apto? ¿Si ella te abandona después de tomar tu dinero? Entonces los habré amado mientras pude, dijo Rico. Y eso será suficiente. Se acercó a ella. No con ira, sino con compasión. Mamá, ¿por qué tuviste tanto miedo de que yo amara a alguien más que a ti? Ella lo miró, y por un instante, Rico vio algo que nunca había visto: fragilidad. Una mujer viuda, sola, aferrándose a su hijo como si fuera el último pedazo de su vida. Porque si me dejas, no soy nada, confesó, con la voz temblorosa. Rico tomó sus manos. Eran frías. Frágiles. Nunca dejaré de ser tu hijo, dijo. Pero no puedo ser solo eso. Tengo que ser también su padre. Y si no puedes aceptarlo, entonces tendré que amarte desde lejos. Dolores no respondió. Solo bajó la mirada,
con las lágrimas cayendo en silencio sobre sus guantes de seda. Rico se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Retira la demanda, mamá. No por mí. Por ellos. Porque merecen crecer sin guerras. Y salió. Afueras, el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Rico respiró hondo. No había ganado una batalla. Pero había recuperado algo más valioso, su voz. Pero no importaba. Porque mientras el mundo exterior guardaba silencio, en la casa amarilla, la vida florecía. Una mañana, mientras ayudaba a Lucas a atar los cordones de sus zapatos, por tercera vez, porque el niño insistía en hacerlo, como un ninja, Valentina se acercó con una taza de café en la mano. Dolores retiró la demanda, dijo, sin preámbulos. Rico levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Anoche. Mi abogado recibió la notificación oficial. Renunció a todos los procedimientos legales. Incluso firmó un documento renunciando a cualquier reclamo sobre la custodia o la paternidad. Rico se quedó inmóvil, con los cordones aún entre los dedos. ¿Por qué? No lo sé, dijo Valentina, mirándolo con una mezcla de alivio y cautela. Pero no importa el por qué. Lo que importa es que ya no hay batalla. Solo, vida. Rico tragó saliva. No se atrevía a creerlo. Durante años, Dolores había controlado cada paso de su existencia. Y ahora, simplemente, se rendía. Esa tarde, mientras paseaban los 5 por el parque, sí, los 5, él, Valentina y los 3 niños, Rico no podía dejar de mirar a sus hijos. Mateo corría delante, imitando a un superhéroe. Lucas recogía piedras mágicas. Luna caminaba junto a él, tomándole la mano sin decir nada, como si ya supiera que algo grande había cambiado. ¿Por qué estás tan callado, papá?, preguntó Luna, al fin. Porque estoy feliz, respondió Rico, con la voz suave. Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Más que cuando tenías tu mansión? Rico sonrió. La mansión era grande, pero vacía. Aquí tengo todo. Esa noche, después de dejar a los niños dormidos, tras leerles un cuento inventado por Lucas sobre un dragón que tenía miedo de volar, Rico y Valentina se sentaron en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Crees que fue sincera?, preguntó Rico. ¿O esto es solo una tregua? No lo sé, dijo Valentina, envolviendo sus manos alrededor de la taza. Pero tal vez al verte elegir a tus hijos sobre ella, entendió que ya no podía ganar. Y prefirió retirarse con dignidad antes que perderlo todo. Rico asintió. En el fondo, sabía que su madre no había cambiado. Pero algo en ella se había quebrado, y en esa grieta, había entrado la luz. Voy a mudarme aquí, dijo, de pronto. Valentina lo miró, sorprendida. ¿Aquí? ¿A esta ciudad? Sí. Ya vendí mi parte en la empresa familiar. Compré un pequeño consultorio cerca del tuyo. Y un apartamento, no muy lejos de esta casa. Rico, no tienes que hacer esto por ellos. No lo hago por ellos, dijo, mirándola a los ojos. Lo hago por mí. Porque por primera vez, siento que pertenezco a un lugar. Y ese lugar es donde están mis hijos. Valentina bajó la mirada. Hubo un silencio largo, cargado de todo lo que habían vivido, y de todo lo que aún no se atrevían a nombrar. No vamos a rehacer lo que fuimos, dijo ella, por fin. No, asintió Rico. Pero tal vez, podamos construir algo nuevo. No como pareja. Pero como familia. Ella lo miró. Y por primera vez en años, sonrió. No con tristeza, sino con esperanza. Entonces bienvenido a casa, papá. Y en ese momento, bajo las estrellas, con el mar susurrando al fondo y el eco de y en la casa amarilla, algo milagroso florecía. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a Mateo a armar una maqueta del sistema solar, con pelotas de unicel y alambre torcido, el niño lo miró de reojo. Papá, ¿te quedarás con nosotros para siempre? Rico dejó el pegamento sobre la mesa.
No respondió de inmediato. Porque ya no daba promesas ligeras. Solo verdades. No puedo prometerte, para siempre, dijo, con suavidad. Pero puedo prometerte que cada mañana que me despierte, elegiré quedarme. Y cada noche, antes de dormir, daré gracias por poder hacerlo. Mateo asintió, como si entendiera más de lo que decía. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió, entonces, ¿puedo llamarte, papá, sin pensar? Claro que sí, dijo Rico, con la voz temblorosa. Ya lo eres desde hace mucho. Más tarde, en el jardín, Lucas lo retó a una carrera. Corrieron entre risas, con los pies descalzos sobre la hierba húmeda. Cuando Lucas tropezó, en vez de llorar, se levantó, sacudió el polvo y dijo, otra vez. Pero esta vez sin dejarte ganar. Rico lo abrazó, con el corazón desbocado no por el esfuerzo, sino por la certeza, este niño ya no lo veía como un extraño. Lo veía como suyo. Y él, lo era. Pero fue Luna quien selló todo con una simple palabra. Una noche, mientras le leía un cuento bajo la luz tenue de su lámpara, la niña lo interrumpió. Papá, ¿tú también tuviste miedo de ser papá? Rico cerró el libro. La miró. En sus ojos vio el reflejo de su propia infancia, la duda, la inseguridad, el deseo de ser amado sin condiciones. Sí, confesó. Mucho miedo. ¿Y qué hiciste? Corrí, dijo, con la voz quebrada. Pero luego, volví. Porque entendí que el amor no es cuando no tienes miedo. Es cuando decides amar, aunque tengas miedo. Luna lo abrazó con fuerza. Entonces no vuelvas a correr, ¿vale? Nunca más, susurró Rico, apretándola contra su pecho. Porque aquí es donde pertenezco. Al día siguiente, en la escuela, cuando la maestra preguntó a los niños qué querían ser cuando crecieran, Luna levantó la mano y dijo, con voz clara, quiero ser como mi papá. Alguien que vuelve. Rico, que esperaba afuera para recogerla, escuchó esas palabras a través de la ventana abierta. Y por primera vez desde que tenía memoria, lloró sin vergüenza. No por el dolor del pasado, sino por la belleza del presente. Porque ya no era el hombre que dejó a su esposa por consejo de su madre. Era el padre que sus hijos merecían. No perfecto. No infalible. Pero presente. Una tarde de primavera, mientras preparaban juntos la cena en la cocina de Valentina, él picando verduras con torpeza, ella riéndose de sus intentos, los niños jugaban en el jardín. El aire olía a jazmín y a paz. ¿Sabes? Dijo Valentina, sin mirarlo, mientras removía la sopa. Nunca pensé que llegaríamos a esto. ¿A qué? Preguntó Rico, con una sonrisa tímida. A esto, a cocinar juntos. A compartir silencios que no duelen. A ver a nuestros hijos llamarte, papá, sin dudar. Rico dejó el cuchillo sobre la tabla. La miró. En sus ojos ya no había rencor. Solo una calma profunda, como el mar después de la tormenta. Tampoco yo, admitió. Pero no quiero que pienses que estoy aquí por redención. Estoy aquí porque no hay otro lugar donde quiera estar. Valentina se detuvo. Se secó las manos en el delantal y lo miró de frente. No te perdono por lo que hiciste, Rico, dijo, con voz suave pero firme. No puedo. Porque perdonar implicaría olvidar, y no quiero olvidar lo que pasó. Pero, elijo no cargar con eso. Elijo mirar adelante. Por ellos. Lo entiendo, dijo Rico, con la garganta cerrada. Y no te pido que me ames otra vez. Solo, que me permitas amarlos a ellos. Y a ti, como mereces ser amada, con respeto, con lealtad, sin expectativas. Ella asintió. Y en ese gesto simple, hubo más verdad que en 1000 discursos. Más tarde, mientras los niños se bañaban, Valentina y Rico se sentaron en el porche. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. ¿Crees que algún día? Comenzó Rico, pero no terminó la pregunta. ¿Que volvamos a ser lo que fuimos? Completó ella, con una sonrisa triste. No, Rico. Esa historia ya terminó.
Pero eso no significa que no podamos escribir otra. Diferente. Más madura. Más real. ¿Y qué sería esa historia? Una donde somos padres antes que amantes, dijo Valentina. Donde el amor no es posesión, sino compañía. Donde no necesitamos rompernos para entendernos. Rico la miró largo rato. Luego, con una voz apenas audible, preguntó, ¿y si algún día quiero más? Entonces, dijo ella, sosteniendo su mirada, tendrás que ganártelo. No con flores ni promesas, sino con días. Con presencia. Con paciencia. Lo haré, dijo Rico. Aunque me lleve toda la vida. No se trata de cuánto tiempo, respondió Valentina. Se trata de cómo lo usas. En ese momento, Luna salió corriendo del baño, con el pijama puesto al revés, y se lanzó a los brazos de Rico. Papá. Mañana es la obra de la escuela. Tienes que venir. Claro que iré, dijo él, abrazándola fuerte. No me perdería tu debut por nada del mundo. Mateo y Lucas aparecieron detrás, con toallas en la cabeza como capas de superhéroes. ¿Y nosotros también actuamos?, gritó Lucas. Soy el narrador, dijo Mateo, con orgullo. Y hablo de una familia que se perdió, y se encontró otra vez. Rico y Valentina se miraron. En sus ojos, la misma emoción, sorpresa, ternura, y algo más profundo, como si los niños hubieran dicho en una frase lo que ellos tardaron años en entender. Esa noche, mientras los niños dormían, Rico caminó de regreso a su casa bajo las estrellas. No se sentía solo. Se sentía parte de algo. No un amante que volvía, ni un padre que redimía errores. Solo un hombre que, por fin, había aprendido a amar sin miedo. Cuando las luces se apagaron y la cortina se abrió, los tres niños aparecieron vestidos de estrellas. Mateo, con una túnica plateada, comenzó a narrar, había una vez un hombre que tenía todo, menos el valor para amar. Lucas, con una estrella de cartón en la cabeza, añadió, y una mujer que lo amó tanto, que lo dejó ir, para que aprendiera a volver por sí mismo. Luna, con los ojos brillantes, cerró el prólogo con una voz que resonó en todo el salón, y tres niños que nacieron sin padre, pero que nunca dejaron de esperarlo. Rico no pudo contener las lágrimas. A su lado, Valentina tomó su mano. No por costumbre. No por lástima. Sino porque, en ese instante, ambos supieron que ya no estaban solos en la historia. Después de la obra, los niños corrieron hacia ellos, radiantes. Luna le entregó a Rico un dibujo, 4 figuras de palo bajo un sol enorme. Nosotros, había escrito con letra torcida. ¿Por qué 4? Preguntó Rico, con la voz temblorosa. Porque ahora somos una familia, dijo ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Esa tarde, Rico los invitó a un picnic en la colina desde donde se veía el mar. Extendió una manta vieja, sacó sándwiches hechos por él, aún torcidos, pero comestibles, y jugo en vasos de plástico. Los niños corrieron a perseguir mariposas, mientras Valentina y Rico se sentaron en silencio, viéndolos reír. Perdí 5 años, dijo Rico, sin mirarla, con la vista fija en sus hijos. 5 años de primeros pasos, de primeras palabras, de noches de fiebre, de todo. Pero no perdiste el resto, respondió Valentina, suavemente. Y eso es lo que cuenta. Rico asintió. Luego, con una voz apenas audible, como si le confesara un secreto al viento, susurró, perdí 5 años, pero no perderé ni un minuto más. Valentina lo miró. Y por primera vez, no vio al hombre inseguro que huyó. Vio al padre que regresó. Al hombre que eligió el amor sobre el miedo. Al alma que, aunque tardía, nunca dejó de buscar su hogar. Entonces quédate, dijo ella, con una sonrisa que iluminó el atardecer. Quédate y construye con nosotros. Y Rico lo hizo. No con grandes gestos. No con discursos. Sino con presencia. Con paciencia. Con cada, buenos días, a los niños, cada, ¿cómo estás?, a Valentina, cada atardecer compartido en silencio.
porque la verdadera riqueza nunca estuvo en su cuenta bancaria, ni en su apellido, ni en los consejos de su madre. Estaba aquí. En 3 pares de ojos que lo miraban con confianza. En una mujer que, a pesar de todo, le permitió volver. En la certeza de que, aunque el pasado no se borra, el futuro se construye con cada elección. Y esa tarde, bajo un cielo dorado, Rico supo que ya no era rico por lo que tenía, sino por lo que había.